Capítulo 17 de Hechos. Confío que lo tengas ya abierto en tu Biblia, y en la parte de atrás de tu boletín viene una sección en blanco para que nos puedas ir acompañando y anotando todos los puntos de este mensaje. ¿Cuáles son las tres áreas en donde Lucas dice que el evangelio es superior en el libro de los Hechos, capítulo 17? Observa la primera, por favor. En los disturbios sociales. Como te lo acabo de mencionar, ahora que estamos entrando en un periodo electoral aquí en este país, Guatemala tiene su elección el día de hoy, tengo entendido, y otros países más. En todos estos disturbios sociales encontramos que Dios tiene la supremacía de todo. Te recuerdo lo que la Biblia dice: es Dios quien pone reyes y es Dios quien los quita. No son los procesos electorales, no son las votaciones, no es esto lo demás. No, si alguien quedó es porque Dios lo permitió, así de simple. Y si alguien no quedó es porque Dios no lo permitió. A ti y a mí nos quita el sueño eso, pero a Dios no, te lo aseguro. Y en este capítulo 17, lo primero que Lucas nos dice, versículo 1, es lo siguiente: pasando por Anfípolis, está haciendo un recorrido Lucas, recuérdalo, y Apolonia, son dos ciudades de Asia Menor, llegaron a Tesalónica, dice Lucas, desde donde había una sinagoga para los judíos. Y como siempre lo hemos hecho, es importante para nosotros verlo de una forma gráfica. En este momento vas a ver el mapa del segundo viaje que el apóstol Pablo hizo con Silas y con Timoteo. Aquí podemos ver cómo Pablo está dirigiéndose, o cómo viene desde Jerusalén, sube hasta Turquía y logra atravesar Turquía, llega hasta Macedonia, como vimos en nuestro mensaje anterior, y ahora Pablo se encuentra en esa ciudad de Tesalónica. Y es interesante porque el apóstol Pablo llega con la decisión y la determinación de predicar el evangelio. Y a mí me pareció interesante, hice el recorrido virtual de cuánto caminó Pablo en este recorrido. ¿Tú sabes cuánto fue? 100 millas. Sin vehículo, sin lujos que tú y yo podemos tener ahora, o comodidades, mejor dicho. Sin nada de eso. Lucas no nos dice si fue a través de una bestia, si fue a través de un carruaje, si fue a través de caballos, si fue a través de una mula. No sabemos. Lo que sabemos es que de cualquier manera que lo haya hecho, a Pablo le tocó sudar la camiseta con Timoteo y Silas durante 100 millas o 160 kilómetros para predicar el evangelio. ¿Y tú vives a unas 5 millas de la iglesia y no vienes? Y tú vives a 10 minutos. Es que, pastor, queda muy lejos la iglesia. ¿Ah? Yo recuerdo que hace un tiempo atrás había una familia de que nos visitaba, habían sido en nuestra iglesia, se retiraron, se movieron de ciudad, mejor dicho, pero esta familia viajaban casi 4 horas para estar los domingos con nosotros. A mí me habla eso de determinación y en varias ocasiones bromeamos y le decíamos: no hay otra iglesia en donde... Claro que hay, pastor, pero esta es nuestra iglesia y nos encanta nuestra iglesia. Es decir, cuando tú estás apasionado por algo, tú no mides la distancia. ¿Te acuerdas cuando estabas de novio con tu esposa? Para poner un ejemplo, pues. O te la robaste a medianoche. Cuando tú amas algo, no te importa la distancia, tú lo haces. Y Pablo amaba al Señor y amaba compartir a otros del evangelio. Y aquí lo vemos haciendo un recorrido que para ti y para mí sería casi imposible hacerlo ahora en las circunstancias que él lo hizo. Pero él lo hizo porque estaba apasionado por la predicación del evangelio. Y cuando llega a esta ciudad de Tesalónica, Lucas nos dice que él comenzó a hacer lo mismo que hacía en el primer viaje. Recuerda que estamos en el segundo viaje. Pablo ya hizo el primero con Bernabé. Y en este viaje dice Lucas que entró a la sinagoga de Tesalónica, donde estaban los judíos. Y acuérdate que Pablo había sido instruido por uno de los mejores rabinos judíos que existía en aquel entonces. Y Pablo llega a esta sinagoga y comienza a predicarles el evangelio. Y me llama la atención porque esto que Pablo está haciendo es algo maravilloso cuando lo vemos a la luz del antiguo imperio romano. Hay una cita que quiero presentarte que dijo un tremendo siervo de Dios que ya está en la presencia del Señor, Frederick Bruce. Él dijo lo siguiente: las rutas del imperio romano llegaron a ser para Pablo las rutas del reino de los cielos. Si tú investigas por qué es conocido el imperio romano, porque edificaron rutas. Es más, lo puedes investigar. Hasta el día de ahora existen las carreteras que los romanos construyeron.
Y tú sabes lo que yo no logro entender. Yo no soy ingeniero civil. Si hay alguno que me lo explique. ¿Por qué las calles que hacen ahora no duran ni un año? Y tenemos más tecnología. Y tenemos más recursos. Y los impuestos cada vez son más y más y más. Y es increíble porque cuando viene temporada electoral o cuando viene temporada de invierno no arreglan la calle, solamente el bache arreglan. Y cuando viene la lluvia, otra vez vuelve a quedar el bache. Es interesante porque Pablo utilizó las rutas que tenía establecida el Imperio Romano para su comercio para beneficiarse del Evangelio. Y es increíble cómo este hombre tenía esa visión para llegar a lugares donde quizás otra persona no hubiera podido llegar. A mí me llama la atención lo que dice Lucas en el versículo 3, porque Pablo discutió con estas personas. Es decir, no estaba altercando, no estaba teniendo una discusión en el sentido de ofenderse o viceversa, sino que cuando Lucas dice que Pablo estaba discutiendo, se refiere a que estaba dialogando con ellos, estaba tratando de convencerlos de la predicación del Evangelio. Y si tú te preguntas, pastor, ¿en qué consistía la predicación de Pablo en aquel entonces? Para hacer una comparación de lo que antes predicaban con lo que ahora escucho. El versículo 3 te dice la respuesta. Lucas dice que la exposición de Pablo con estos de Tesalónica consistía en lo siguiente: les declaraba y les exponía por medio de las Escrituras. Observa el núcleo del mensaje del Evangelio de Pablo. Que Cristo tenía que padecer, que Cristo tenía que resucitar y que ese Jesús a quienes él le predicaba era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Ahí tienes claramente la predicación del Evangelio. Ahora, yo te pido algo, compara la predicación de Pablo con la predicación de muchas iglesias y de muchos pastores ahora en día. Compárala. Porque ahora en día tenemos consejo para esto, 5 claves de éxito, esto aquí, haz esto y vas a lograr aquí, haz esto y allá, y aquí y allá. No tenemos predicación como la que Pablo predicaba. Ahora tenemos mensajes superacionales, ahora tenemos mensajes estratégicos para esto, mensajes para lo otro. Pero ¿y en dónde está la exaltación de Cristo? Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay 3 palabras que ya no se escuchan desde los púlpitos ahora en día. La primera, pecado. Porque nadie quiere escuchar lo que es el pecado, porque incomoda, pero eso es lo que restaura. La segunda, arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es cuando le confiesas al Señor tus pecados y te apartas. Y la mayoría de nosotros lloramos, no de arrepentimiento, sino de remordimiento. Pero mañana lo vuelves a hacer. Y pasado lo vuelves a hacer y así te la llevas. Y al final tu corazón se vuelve duro y ya no llora. Y la tercera, juicio, condenación. Porque nadie quiere oír que hay un juicio. Porque nadie quiere escuchar que hay consecuencias de nuestros actos. Y como lo vamos a ver más adelante, la parte de las consecuencias era parte importante en el mensaje del Evangelio que Pablo predicaba. Por lo tanto, Lucas nos dice que Pablo estaba discutiendo o dialogando con estas personas de Tesalónica y les presentaba a Cristo muerto, a Cristo resucitado y a Cristo exaltado. Me impresiona porque la respuesta de los tesalonicenses fue dividida. Lucas dice que unos creyeron, versículo 4, obsérvalo, y unos creyeron en el mensaje que había predicado Pablo. Y de estas personas, dice Lucas, había un grupo de griegos piadosos, un gran número. Y también había mujeres nobles, no pocas. Pero luego en el versículo 5 sucede algo. Y aquí me quiero detener brevemente, porque quiero que observes el mismo patrón que si nos has acompañado desde el capítulo 1, lo hemos visto consecutivamente. ¿A qué me refiero? A que cuando Dios está obrando en algún lugar, Satanás va a querer poner división en ese lugar. Cuando Dios está haciendo obra maravillosa, salvando a personas, restaurando hogares, restaurando vidas, Satanás siempre va a querer destruir la obra de Dios. Y eso lo aplicamos a nuestro matrimonio. Cuando tú quieres hacer cambios en tu familia para bien, cuando tú como esposo de hogar quieres poner reglas para bien, cuando tú invitas a tu familia a tener devocionales familiares, siempre va a haber un problema, siempre va a haber una situación.
Pero en lugar de desanimarte, te tiene que confirmar que vas en la dirección correcta. En lugar de pensar que esto ya no sirve, yo sabía que algo iba a pasar, tú le puedas decir: Dios, en tu nombre voy a vencer esta situación. Y tú, Satanás, ni te me metas porque ya estás derrotado. Cristo te venció en la cruz del Calvario y no te tengo temor. Y si tú tomas la autoridad de Dios y la sabes usar correctamente, para que no se convierta en prepotencia, sino para que se convierta en unción divina, te aseguro que el enemigo va a huir de ti, porque va a ver el respaldo de Dios en tu vida. Dice Lucas: unos creyeron, pero otros, versículo 5, observa lo que hicieron. Pero estos judíos que no creían, tenían lo que Satanás tiene desde el principio de la creación y cuando fue creado. ¿Qué es? Celos. ¿Por qué Satanás se convirtió en un ángel caído? ¿Por qué Satanás está en la condición de maldad y de pecado en la cual está? No porque Dios lo creó como Satanás. La Biblia dice que lo creó como un ángel de luz y tenía un lugar privilegiado en la adoración del Padre. Pero su corazón se llenó de celos porque quiso ocupar el lugar que le correspondía al Padre. Y en ese momento fue desechado del cielo. Y dice Lucas: todas estas personas que no creyeron se llenaron del mismo espíritu que tenía Satanás, celos. Y observa lo que hicieron. Fueron a traer amigos ociosos, hombres malos, juntaron una gran turba y alborotaron toda la ciudad. Increíble, ¿no? Y esto a mí me enseña que cuando hay turbulencia social, esa turbulencia social no es superior al Evangelio, no es superior a Cristo y no es superior al Padre. Y es una turbulencia. Y si tú recuerdas, en la pandemia, previo a la pandemia y últimamente hemos estado viviendo turbulencias en este país y en toda América Latina, y por qué no decirlo en el mundo entero. A donde tú pongas la nariz, ahí vas a ver turbulencia. Turbulencia entre presidentes, turbulencia políticas, turbulencias económicas, turbulencias sociales, turbulencias de salud, por todos lados. Y no hay ningún instante en donde el ser humano pueda decir que hay paz. Cuando veníamos saliendo de la pandemia, el presidente de Rusia comenzó una invasión contra Ucrania, contrató a uno de sus mercenarios para que formaran un grupo terrorista, porque él no quería mancharse las manos de sangre. Y esta semana el líder de ese grupo terrorista ya iba de regreso a Moscú para hacer una revuelta contra el mismo presidente. Total que ahora el presidente ya no solo está en pleito con Ucrania, sino que contra su propio grupo militar. Y así te pudiera mencionar otros casos, ya no se diga nuestros queridos países de Latinoamérica. A mí me llama la atención, si contextualizamos esto aquí en Estados Unidos, tal vez tú te acordarás de un movimiento muy famoso que logró mucha notoriedad. Y yo sé que lo recuerdas muy bien, se llamó Black Lives Matter. En este movimiento, que cualquiera lo defendía, inclusive habían personas de fe, creyentes, que abogaban por este movimiento, que al principio parecía ser justo, bueno, benévolo, pero que después salió el peine, como decimos. ¿A qué me refiero? La cofundadora de este movimiento, la directora ejecutiva Patrisse Cullors, fue removida de su cargo por malversar más de $10 millones de los fondos que fue donado. Y cuando se hizo una auditoría, salió a relucir de que todo el movimiento simplemente era una manera para lograr dinero de las personas. ¿Qué se logró del movimiento? ¿Una concientización de qué? Y lo mismo sucede en periodos electorales, y te lo digo porque soy hispano. Ahí nos traen a los hispanos como que fuéramos monedita de cambio. Nos prometen el cielo y la tierra. Y cuando pasan las elecciones, nos quedamos sin el plato, sin la sopa y sin las albóndigas. Gracias, hermano, gracias. Y nosotros nos endulzan con el dedo. Nos dan atol con el dedo. Y ahí seguimos como todas buenas, te iba a decir puerquitos, ovejitas, pues, para que se escuche mejor y más bonito. Y ahí nos traen a los hispanos como monedita de cambio y les prometemos, y ahora sí, y luego lograron la Cámara de Representantes, y luego lograron la Corte Suprema, y luego lograron el Ejecutivo, y tenían todo para hacerlo, y no lo hicieron, y otro es el culpable, y esto.
Como lo hemos dicho tantas veces, nuestra confianza como hispanos proviene del Señor. De Él proviene nuestra seguridad, de Él proviene nuestra estabilidad, no de nadie, de Él, de Él. Sean demócratas, sean republicanos, sean conservadores, sean de este partido, sean de este corte, sean de cualquier lado. Nuestra confianza proviene de Él, de Él. Así es que yo confío que tú tomes todo eso en cuenta ahora que viene un periodo electoral. Volviendo a nuestro caso, este movimiento prometía darle la estabilidad, darle el renombre, darle lo que se le había robado a la comunidad afroamericana. ¿Qué pasó? Que todo eso fue a parar a los bolsillos de una sola persona. Y todavía está en problemas legales, por cierto. Y todo el movimiento se disolvió. ¿A qué me refiero con esto? Que toda situación social no va a ser superior al Evangelio. Toda situación social no va a ser superior al mensaje de Cristo y mucho menos a la persona del Padre. Y si tú te preguntas, pastor, ¿y qué perspectiva tiene Dios acerca de las revoluciones sociales y de toda esta convulsión social que está sucediendo? En donde fulano dice esto, el otro aquello. ¿Tú sabes lo que Dios dice al respecto? Anótalo en tu Biblia y subráyalo. Salmo capítulo 2. Dice el salmista, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Se hace la pregunta. Versículo 2, observa lo que dicen los reyes, observa lo que dicen los que tienen autoridad, observa lo que dicen los que llegaron por vía democrática, pero luego se volvieron autoritarios. Versículo 2, porque los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, refiriéndose a Cristo. Versículo 3, y observa lo que dicen estos gobernantes, hagamos pedazos a Dios, hagamos pedazos las cadenas del Señor, librémonos del yugo. Como los bolcheviques que te dije al principio. Versículo 4, observa lo que hace mi Padre. Desde los cielos se ríe. Aleluya. Se ríe de lo que planean. Creen que lo dicen en oculto, pero ignoran que los oídos y los ojos del Señor están ahí donde están hablando. Lo ignoran, pero ahí está el Señor presente. Dale un fuerte aplauso a Él. El Señor se burla de ellos, dice el salmista. Versículo 5. En su enojo el Señor los va a reprender. En su furor los va a intimar. Y observa lo que les va a decir a estos reyes que se confabularon. He establecido a mi rey, a mi hijo en Sión, mi santo monte. Le guste a quien le guste, le enoje a quien le enoje, habrá un día en donde Cristo Jesús se va a sentar en el monte y va a reinar sobre la tierra y todos van a doblegar sus rodillas ante Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias a ti, Padre. Aleluya. Pero no solamente las turbulencias sociales no son superiores a Cristo y al Evangelio. También las clases sociales. Y esto va para aquellos que creen que tienen sangre azul. Me encanta porque el Evangelio es para todos. El Evangelio no tiene clases sociales. El Evangelio no tiene estratos sociales. A ti te educaron creyendo de que tenías o que eras. Te hicieron creer que tenías pedigrí, pero pues no se te nota mucho, ¿no? Para el Padre no hay estratos sociales, no hay pedigrí que valga. Y te lo voy a demostrar, versículo 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, después de que la turba los quiso matar, a Silas, y los mandaron a una ciudad nueva, que lo vamos a ver en mapa en breve, que se llama Berea. Y ellos, habiendo llegado a Berea, entraron a la sinagoga de los judíos, lo mismo que hicieron en Tesalónica. Y estos de ahí, de Berea, eran más nobles, dice Lucas, de los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Observa lo que hicieron. Porque recibieron la palabra con solicitud. Hicieron una segunda cosa. Todo lo que Pablo les decía. Ok, sí, aquí está. Es cierto lo que está diciendo. Mira, aquí está. Yo lo había leído tantas veces, pero no lo entendía. Y él acaba de decir eso. Entonces sí es cierto lo que está diciendo. Ay, Dios mío, cómo desearía que los creyentes de ahora en día fueran así. Cómo desearía que las iglesias tuvieran la misma actitud de los creyentes de Berea. ¿Tú sabes algo?
En mi investigación de este mensaje me sorprendió que un pastor sudamericano en una congregación llena de gente les estaba predicando y les decía: no puedo respaldar esto por la Biblia, pero les aseguro que Cristo fue a salvar a Judas Iscariote y lo llevó al cielo. Y toda aquella gente: no puedo respaldar con la Biblia lo que les digo, pero les aseguro que así fue. De eso estamos llenos ahora en día. ¿Y tú sabes qué? Los creyentes, como no saben discernir la palabra, creen que todo es bíblico. O creen que toda persona, porque se pone corbata, es siervo de Dios. No te equivoques. Los creyentes de Berea oyeron el mensaje y fueron a las Escrituras, no tenían la Biblia, fueron al Antiguo Testamento y corroboraron todo lo que Pablo les estaba diciendo. Y observa el resultado, versículo 12. Así que muchos creyeron, gloria a Dios, porque entonces entendieron el Evangelio. Muchos creyeron, y dice algo Lucas que me parece muy interesante que tú debes de marcar en tu Biblia. Lucas dice: muchas mujeres griegas de distinción se convirtieron al Evangelio. Por lo tanto, estamos viendo acá que el Evangelio está llegando a las personas ricas de la región. El Evangelio está llegando a las esposas de los políticos de aquel tiempo. El Evangelio está llegando a mujeres que eran prominentes en la cultura y sociedad romana. Y me encanta eso, porque en unos estudios anteriores vimos cuando el Evangelio llegó a Macedonia que era una zona pobre. Pero ahora vemos que el Evangelio, el mismo Evangelio, llega a los ricos y también lo reciben en su corazón. Por lo tanto, no hay ninguna distinción entre ricos y pobres para Dios. Todos somos iguales para el Señor. Así que te recomiendo algo: vele bajando 2 rayitas, hombre. Porque cuando estemos en el cielo, todos vamos a darle honra y gloria a Cristo y no van a haber asientos VIP. Todos somos salvados por la gracia del Señor. Tú sabes algo que a mí me llama la atención, porque si tú me dices: pastor, ¿y hay personas actualmente que sí sean creyentes y que Dios los haya bendecido económicamente? Porque muchos de nosotros, porque venimos de nuestros países latinoamericanos, pensamos de que el pobre es cristiano y el rico no, porque tiene más inteligencia. No. Te quiero decir algo por si no lo sabes. Muchos de los ricos de nuestros países se volvieron ricos porque son malandrines, porque no pagan impuestos. Bueno, no solamente los de allá, también los de acá. O sea, sinónimo de riqueza no significa hacer siempre las cosas correctamente delante de Dios. Pero el ejemplo que te voy a mencionar es un ejemplo muy especial para nuestra iglesia, porque es un amigo del pastor general, del doctor Jeremiah, y porque conocemos de alguna manera el testimonio de este hombre. Su nombre es David Green. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones y fue la persona que vino a mi mente cuando estaba pensando en esta porción. Este hombre es el dueño y el fundador de una tienda que tu esposa la conoce muy bien. Se llama Hobby Lobby. ¿Cuántas dicen amén, hermanas? Mira, yo no sabía esto, pero tú sabes lo que me dijo mi esposa un día. Yo le pregunté: ¿por qué te gusta tanto? Observa lo que ella me dijo: porque me relaja ir. Y me hizo creer que no compraba nada. Y cuando vi la tarjeta, Hobby Lobby, Hobby Lobby, Hobby Lobby, Hobby Lobby, Hobby Lobby, Hobby Lobby. Si tú no has ido a Hobby Lobby, ve. Te vas a dar cuenta que hay cantos y es una cosa maravillosa realmente. Y te aseguro que vas a salir con el carrito lleno o medio lleno. ¿Tú sabes lo que me impresiona de este hombre? Tiene una fortuna personal de más de 15,000 millones de dólares. Multimillonario. ¿Tú sabes que este hombre, a nuestra iglesia, al edificio que está ahí atrás, le dio una generosa ofrenda? No vamos a entrar en detalles, solo quiero decirte, una generosa ofrenda para que se terminara de construir. Este hombre ha ayudado a familias, universidades, iglesias, misiones internacionales, más allá de lo que te lo puede explicar. Si tú lo ves, pareciera que es una persona sencilla, y lo es una persona muy sencilla en trato. Mas sin embargo ha entendido que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Lee los libros que ha escrito, no ha escrito muchos, pero los pocos que ha escrito son buenos libros. Lee la biografía de él para que veas cómo comenzó desde cero y cómo le ha dedicado a Dios todo lo que tiene. Este hombre hizo algo que a mí me impactó mucho. Si tienes la oportunidad de ir a Washington o a New York, vete a la ciudad de Washington, D.C. Ve al Museo de la Biblia. Es el único museo del mundo entero dedicado a la Biblia.
No he tenido la oportunidad de estar ahí, pronto lo vamos a hacer como familia. Tiene 4 niveles, tengo entendido, en donde cada nivel se tiene que recorrer por lo menos en una semana. ¿Te imaginas? Es inmenso. Hay manuscritos originales, hay imprenta, hay copias de Biblias originales que fueron impresas en los tiempos de 1800, inclusive aún del Antiguo Testamento. La construcción total de todo lo que tiene, más las 40,000 piezas de manuscritos, supera la inversión de $400 millones. Y tú sabes que este hombre lo pagó todo. Cuando le preguntaron los medios de comunicación, ¿por qué hace esto? ¿Tú sabes lo que él respondió? Porque quiero que la gente conozca la palabra del Señor. A mí me impacta eso. A mí me impacta que una persona sea tan desprendida solamente para que otros conozcan que lo que dice la Biblia es verdad. Y eso me hace pensar en los creyentes de Berea, que fueron creyentes que oyeron el Evangelio y corroboraron el Evangelio que les estaba predicando Pablo. Yo te animo a que tú hagas lo mismo. Yo te animo a que tú abras tu Biblia. Una hermana en nuestra congregación hace unos domingos atrás me dijo, pastor, me esperó hasta el final, hasta que todas las personas se fueron. Muy linda la hermana y me dice, pastor, ya una persona mayor, pastor, tengo una duda. Usted dijo algo en la predicación ahora que tengo una duda. ¿Me lo pudiera explicar, por favor? Se lo expliqué y me dijo, ahora sí lo entiendo. Le agradezco por su tiempo. Me encantó que lo hiciera. Tuvo la confianza de hacerlo. Tuvo la confianza de acercarse y decir, pastor, explíqueme esto. Y se dieron las circunstancias para que se lo pudiera explicar con detalle. De eso se trata lo que estos creyentes hicieron. Y te animo a que tú lo hagas también. El Evangelio es superior a las revoluciones sociales. El Evangelio es superior a todo el conocimiento humano que se pueda tener. Y número 3, el Evangelio es superior a las creencias sociales también. Y observa lo que sucede en el versículo 15. Esto se pone intenso, por favor, espérame unos momentos. Versículo 15. Y los que se habían encargado de llevar a Pablo, porque cuando salió de Berea, Pablo dejó a Silas y a Timoteo en Berea para que siguieran discipulando a los creyentes. Y tomaron a Pablo y lo llevaron en barco a una ciudad que tal vez tú hayas estado ahí, la ciudad de Atenas en Grecia. Y dice el versículo 15, tomaron a Pablo y lo condujeron a Atenas. Y habiendo recibido para Silas y Timoteo, les dio la orden y les pidió que regresaran lo más pronto posible. Es impresionante, observa el mapa. Pablo viene siguiendo la ruta desde el norte de Macedonia y va con rumbo a Atenas. Y ahora Lucas dice que Pablo se encuentra en la cuna de la filosofía y de la cultura griega, que hasta el día de ahora ha impactado nuestro modelo de sociedad. Muchos de los libros de texto de las universidades y de las escuelas, ¿de dónde se originan? De la cultura griega. Nuestro sistema judicial se basa en el modelo romano, pero nuestro pensamiento occidental lo tomamos del pensamiento griego. Y Pablo se encuentra ahí, en la cuna, exactamente. Y me hubiese gustado ver la cara del apóstol Pablo, porque escúchame esto, tal vez no lo sepas. Si tú te preguntas, ¿cuántos dioses tenían los griegos o adoraban los griegos en el Partenón? ¿Tú sabes cuántos? 30,000 dioses. 30,000 dioses, ¿te imaginas? No te alcanza la vida para adorarlos a todos. Y el dios Zeus, y el dios Marte, y el dios Júpiter, y el dios Afrodita, y el dios aquí, y el dios allá. Era imposible. Y el apóstol Pablo llega a esta ciudad, y específicamente dice el versículo 19, llegó al Areópago, que era como la plaza, era donde se ponían todos los griegos. Imagínatelos, con atol, con tamales, con gorditas, ahí se reunían todos. Y para hablar de filosofía, y para hablar de pensamiento estoico, y para hablar de lo que Sócrates había escrito, y de lo que Platón había mencionado, y para hablar de filosofía humana. Hay una imagen que quiero que veas en pantalla. Esa es una reproducción de lo que, de acuerdo a los datos históricos, era el Partenón griego donde Pablo estuvo. Y la otra imagen era cómo se veían las deidades griegas que ellos tenían en todo el Partenón. Habían dedicado un espacio para cada deidad. Y cuando Pablo hizo el recorrido caminando por todas las deidades, dice el versículo 23 que encontró un lugar que no tenía imagen y sí tenía un rótulo. El rótulo decía, al Dios no conocido. Ponte en el contexto. Los griegos habían asignado una imagen para todas sus divinidades
Y ellos habían dicho, si por alguna razón nos quedamos con una que no conocemos, para que no se enoje le vamos a poner una imagen y le vamos a poner el rótulo para el Dios no conocido. Ay, dijo Pablo, de aquí soy. Este es mi mole, dijo Pablo. De aquí me arranco. Y Pablo se puso a predicar. Te digo algo, escúchame con atención. Yo sé que el tiempo ha transcurrido, pero esto es importante. Uno de los mejores mensajes que ha predicado el apóstol Pablo en todo el Nuevo Testamento es este. Si a ti te gusta la oratoria, si a ti te gusta la presentación de argumentos, lee por favor el mensaje de Pablo en Atenas, porque hasta el día de ahora, por cristianos y no cristianos, sigue siendo catalogado como uno de los mejores mensajes que se han compartido en un lugar griego de filósofos como fue Atenas. Pastor Eric, ¿y en qué se dividía el mensaje de Pablo? ¿Me lo puede explicar? Con gusto, y espero que lo aprendas. Número 1, lo primero que Pablo le dice a los griegos del Partenón es: Dios es creador. Dios es creador. Me encanta esto y se me ponen los pelos de punta, porque comienza con el primer argumento de Génesis. Todo lo que existe fue creado por Dios. Versículo 24, Dios es el que hizo el mundo. Dios es el que hizo todas las cosas que hay en el mundo. Siendo el Señor del cielo, siendo el Señor de la tierra, les aclaro, griegos, Dios no habita en templo hecho de manos como este que ustedes han hecho. Me encanta porque Pablo les dice, Dios es el Dios creador de todo. No es cuestión del Big Bang, no es cuestión de una teoría humana. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso a Él, Padre. Pero no solo es creador, escúchame, también es sustentador. Pablo le dice a los griegos, ese Dios creador poderoso es el que sustenta lo que hacemos y en donde vivimos. Versículo 25. Y ese Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Pues les quiero aclarar, griegos, que ese Dios es el quien le da vida a todos. Es el quien le da aliento a todos. Todo lo sostiene Dios. Yo te digo algo, yo estoy de acuerdo con que no botes basura, energía renovable, pero ahora parece que es más negocio que otra cosa. Pero el planeta no lo sostiene la energía renovable del ser humano. El planeta Tierra lo sostiene Dios en su mano. El Señor sostiene la vida humana. El Señor sostiene la raza humana. El Señor sostiene todo lo que vemos y aún lo que no vemos. ¿Por qué la Tierra está en una órbita exacta y perfecta, en donde si diera un giro brusco, inmediatamente se sale de su órbita? Que te lo explique un científico. Que te lo explique un graduado de astronomía de Harvard. Te ahorro la respuesta. No sabemos. Mi Biblia dice, el Señor sostiene la tierra en su mano y Él sustenta todo lo que vemos con el poder de su gracia. Aleluya. Dios es creador, Dios es sustentador, Dios es benévolo. ¿Qué significa benévolo? Él es bueno. Los griegos tenían la idea de que los dioses eran malos y se enojaban con ellos. Por eso, escúchame, cuando vino la erupción del Vesubio, ¿qué fue lo que hicieron todos estos romanos mezclados con griegos? A ofrecer altares para que el Dios que había mandado la erupción del Vesubio se tranquilizara y pasara. Dios es benévolo, dice Pablo, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten en la tierra, sobre la faz de la tierra, y les ha predestinado y prefijado orden de tiempo y los límites de su habitación. ¿Qué significa eso? Que nadie cruza la línea que Dios ha establecido. Absolutamente nadie. Presidente, reyes, gobiernos, lo que tú quieras. Dice Pablo, Dios es misericordioso, es bueno, pero a la misma vez ha puesto límites para el ser humano. Número 4. Dios es creador, Dios es sustentador, Dios es benévolo, Dios es personal. ¿Tú sabes lo que me dijo una persona en este retiro de hombres que estuve el fin de semana?
Yo he cometido muchos errores. Y me dio una breve descripción de lo que había hecho y la verdad, sí, cometió malas decisiones en su vida. Pero luego me dijo, yo siento, pastor, de que Dios me abandonó ya, que ya no le importo. Y tengo pensamientos de suicidio, tengo pastillas siempre en la noche, si algo me pasa, me las tomo y ahí quedo, llorando este hombre. Este mensaje de Pablo le dice al ser humano, Dios es personal. Dios se preocupa por ti. Él no te ha desechado. Él no te ha abandonado. Él no te ha hecho a un lado. Tus malas decisiones te han apartado de Él. Pero los brazos de Él siguen estando abiertos para que vuelvas como un hijo pródigo. Para que vuelvas como una hija pródiga. Él te espera con los brazos abiertos. Versículo 27 dice Pablo, Él no está lejos de ustedes. Él puede ser encontrado por ustedes. Está cerca de cada uno de ustedes. Y puedes leer porque luego cita a uno de sus propios filósofos griegos. Impresionante, Pablo. Cuánta cultura tenía este hombre usada por el poder del Espíritu Santo. Y la última parte del mensaje de Pablo en Atenas. Dios es creador. Dios es sustentador, Dios es bueno, Dios es personal, Dios es juez. Ay, pastor, pero a mí me habían dicho que Dios es misericordioso. Sí, pero también es fuego consumidor. Me habían dicho de que Dios me las va a pasar todas. Sí, pero las consecuencias las vas a pagar, sean buenas o malas. Versículo 30 y 31. Dice Pablo, estableció el Padre un día en el cual va a juzgar al mundo y lo va a hacer con justicia. ¿Qué significa eso? Que nada de lo que Dios hace es injusto o imparcial, o parcial, perdón. Nada de lo que Dios hace es parcial, sino que Dios hace todo con justicia y con imparcialidad. Y Pablo dice, Él va a juzgar al mundo. ¿Y por medio de quién lo va a hacer? Dilo fuerte, iglesia. Por medio de Jesucristo, de ese Jesucristo de quien tú te burlas, de ese Jesucristo quien dices que fue simplemente un carpintero, de ese Jesucristo que te enseñaron que era un iluminado de la India, de ese Jesucristo del cual muchos se burlan en canciones y en videos. Ese Jesucristo va a venir y se va a sentar en el trono de justicia y va a juzgar al mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A ese Jesucristo ya no lo vas a ver vestido con ropa humilde, como cuando vino. A ese Jesucristo no lo vas a ver tirado por los látigos de los romanos o de las personas. A ese Jesucristo no lo vas a ver humillado por las autoridades. Cuando lo veas, yo te garantizo que lo vas a ver con una vestidura blanca. Lo vas a ver con un cordón que dice Apocalipsis, sale de su hombro y termina en su muslo, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vas a ver con una corona de oro. Y si tú crees que es diferente al que presentan los evangelios, Él va a extender sus manos, dice la Biblia, y vamos a poder ver sus manos y sus pies horadados, corroborando que no es otro, sino el mismo que fue crucificado, pero ahora glorificado en su papel de juez. Yo te pregunto algo, dale un fuerte aplauso a Él. Yo te pregunto algo, ¿cómo quieres conocer a ese juez? ¿O cómo quieres conocer a Jesús? Hoy lo puedes conocer como Salvador. Hoy lo puedes conocer como perdonador. Hoy lo puedes conocer como restaurador. Pero si por alguna razón tú te cierras y lo rechazas y te mofas y cierras tus oídos, entonces cuando tu vida pase y tú creas que muerto el perro se acaba la rabia, te equivocas. Habrá un juicio. Y vas a conocer a ese mismo Jesús ya como juez. Y dice Apocalipsis que se van a abrir los libros. Y todo lo que el hombre hizo y la mujer hizo van a ser leídos porque es un juez justo. Y luego se va a abrir un segundo libro, dice Apocalipsis 20:15. Y ese libro se llama el libro de la vida.
y van a buscar el nombre de Ernesto, y van a buscar el nombre de Juan, y van a buscar el nombre de Emilia, y van a buscar el nombre de Stephanie, y van a buscar el nombre tuyo, y no va a estar tu nombre en el libro de la vida. Fuiste buena persona, fuiste muy generoso, fuiste un buen padre, fuiste un buen abuelo, fuiste un gran empresario, fuiste un hombre de renombre y de respeto, pero tu nombre no estaba en el libro de la vida. En cambio, si recibes a Jesús en tu corazón como lo hicieron estos creyentes, dice la Biblia que tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida del Cordero. Y el Señor prometió en Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, no voy a borrar su nombre del libro de la vida, sino que vas a estar ahí. Y te digo algo, cuando yo escuche el nombre de Eric Saldaña, yo voy a pegar un brinco y le voy a decir, aquí estoy, Señor. No por lo bueno que yo pude haber hecho, no por el comportamiento que pude haber tenido, sino porque con todo tropiezo, cayéndome y levantándome de imperfecciones, yo te abrí mi corazón a la edad de 16 años y te acepté como mi Salvador personal. Eso es el mensaje del Evangelio. No sé qué más puedo decirte para que lo entiendas. Y no sé qué más puede hacer el Señor para que lo creas.